Hola a todos nuevamente. Ahora nos corresponde continuar con la asignatura de microeconomía. El tema específico, teoría del consumidor. En grabaciones anteriores hemos visto lo que es la definición de mercado, sus principales fuerzas que son oferta y demanda, cómo se accionan estos ante escenarios como ser impuestos, subsidios y además cómo se acciona cada fuerza del mercado con el tema de elasticidades. Ahora nos corresponde hacer un análisis ya más minucioso de lo que corresponde a cada fuerza del mercado. Para eso vamos a empezar con la teoría del consumidor. Entonces, previamente vamos a hacer un pequeño resumen para ver dónde estamos justamente haciendo análisis para tener un mayor criterio respecto a este contenido. Bien, cuando hablamos del concepto de microeconomía, la definición en forma estándar nos dice que es el estudio de la economía, ¿sí?, en sus dos unidades básicas o también llamadas unidades celulares, como ser las empresas por un lado y por el otro lado tenemos las familias. Entonces tenemos estos dos grandes actores muy importantes dentro de lo que es el campo de la microeconomía. Por un lado tenemos empresas y por otro lado tenemos las familias. No vamos a hacer todavía una intromisión a lo que es el papel del gobierno, ya que esto requiere un curso algo superior de momento. Hemos visto a grandes rasgos con lo que es impuestos y subsidios, pero es un pincelazo que se puede fortalecer en otro curso adicional. Muy bien. ¿Qué le interesa a las empresas y qué le interesa a las familias desde el punto de vista de la microeconomía? A las empresas le interesa maximizar utilidades. Maximizar utilidades. No se olviden que la utilidad para una empresa, la utilidad total, se define como la diferencia de los ingresos totales menos los costos totales. Entonces le interesa hacer una maximización de esta utilidad total, para lo cual tiene dos variables principales a estudiar: los ingresos o las ventas y los costos. Entonces, para esto lo que tiene es básicamente un análisis de lo que se denomina, vamos a anotarlo por acá, ya, se lo denomina teoría de la producción. En la teoría de la producción es donde se puede analizar dos cosas. Uno, la función de producción, cómo va a llegar a producir, qué factores va a tener una unidad empresarial, ¿sí? Esta función de producción básicamente en forma matemática, les anticipo, más o menos se escribe de esta manera: el nivel de producción de una empresa está en función a los principales factores que son el capital, la fuerza de trabajo, los recursos naturales y puede haber otras más, ceteris paribus, otras variables. Esta función de producción, ya por un lado, y lo segundo, hay una función de costos. Entonces, lo que se busca en la teoría de la producción es analizar la función de producción y la función de costos. Esta función de costos, no se olviden, tiene una composición a grandes rasgos, porque vamos a ver un tema exclusivo de estos dos, que son costos fijos por una parte y los costos variables. Entonces, lo que busca la empresa es maximizar utilidades, y básicamente la parte teórica micro que se requiere para esto es conocer el análisis de la teoría de producción, donde está la función de producción y la función de costos o teoría de costos. En cambio, por el lado de las familias, lo que nos interesa es también maximizar también las utilidades, ¿sí? Pero estas utilidades, en el caso de las familias, son un poco más subjetivas, ¿sí? Entonces hay que buscar algunos mecanismos aproximados para ver cómo se puede medir, si se quiere así, esta utilidad, ¿sí? Entonces hablamos de una utilidad, si se quiere así, subjetiva, basado en
calificaciones estándar en estudios de caso o escenarios geográficos limitados. Para eso aparece una segunda teoría, que es la teoría del consumidor. La teoría del consumidor. En la teoría del consumidor analizamos de igual manera dos factores. Por un lado, ¿sí?, la función de utilidad total, que básicamente en forma geométrica lo vamos a ver, se puede explanar, se puede explicar con las famosas curvas de indiferencia. La función de utilidad está en función de un análisis subjetivo entre dos bienes X y Y. Muy bien. Y por otro lado, aparece lo que denominamos la famosa restricción presupuestaria. ¿Cuánto dinero tengo para disponer? La restricción presupuestaria. Entonces voy a tener un versus entre mi utilidad, mi satisfacción, pero por otra parte tengo una restricción presupuestaria. ¿Cuánto de ingreso tengo disponible? En cambio acá quiero producir, pero también tengo costos. Entonces para hacer eso nos basamos, en conclusión por acá, vamos a tener que estas teorías ambas van a buscar lo que se denomina un equilibrio. Buscan un equilibrio. Cada una de estas por su lado. Por el lado de las empresas oferentes, vamos a tomar la teoría de la producción, y por el lado de los demandantes, la teoría del consumidor. ¿Ya? Entonces este tema va a estar relacionado de inicio con las familias. Vamos con el primer concepto, que es utilidad total. Utilidad total. ¿Qué es la utilidad total? Entonces, tal vez muchos ya lo han revisado en la bibliografía que se les ha pasado. Yo lo voy a resumir solamente en algunos conceptos base. La utilidad total es el grado de satisfacción, que tiene el consumidor, o que presenta el consumidor, ya, por un bien o servicio. Entonces, un determinado demandante, un determinado consumidor, ¿sí?, va a adquirir un bien o servicio y va a tener cierto grado de satisfacción. A eso le denominamos utilidad total. Concepto distinto al ámbito empresarial, que es más numérico. El de acá, les vuelvo a reiterar, es muy subjetivo, ¿sí? Si hablamos de un bien en específico, por ejemplo, hablamos del bien helado. Tenemos un helado, eso produce satisfacción al consumidor, ¿sí? Este helado, pero ¿cómo podríamos nosotros medir el grado de satisfacción? ¿Cómo podríamos decir si a mí me gusta un 90, a otro le gusta un 100? No se podría definir porque es subjetivo. Lo que muchos han hecho ya en teorías basadas en algunos criterios psicológicos es dar cierta parametrización. Esta parametrización ya generalmente se hace en función de algunos criterios estándar. Lo que hoy en día vemos, por ejemplo, con la cantidad de likes. Mientras más likes, quiere decir que te gusta más cierta publicación en redes sociales. Lo mismo pasa en una parametrización respecto al helado. Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta el helado de sabor chocolate? Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta el helado de sabor chocolate? Uno dirá, a mí me gusta 10. A mí me gusta 9. A mí me gusta muy poco, me gusta 1. A mí no me gusta. Simplemente a ti no te genera satisfacción. Entonces, esa medida subjetiva, la vamos a denominar nosotros útiles.
cuántos útiles te genera el consumo de cierto bien o servicio, cuánta satisfacción te da, pero es en forma paramétrica, no es un valor 100% numérico o cuantitativo al 100%. Es una medida subjetiva, útiles. Muy bien, entonces esa es la utilidad total. Después tenemos el concepto de utilidad marginal, que vamos a escribir de esta manera. Utilidad total, UT, utilidad marginal, UMG. Utilidad marginal. La utilidad marginal, ¿qué va a ser? La utilidad marginal, ¿qué va a ser? La utilidad marginal vamos a definir como aquella utilidad adicional que genera el consumo de, y esto lo vamos a aclarar con otro color si gustan así, una unidad adicional del bien o servicio. Perfecto. Nosotros consumimos cierta cantidad de helado, pero ¿qué pasa si vamos consumiendo después en una y hay un punto en el cual vamos a tener, si se quiere decir, un punto de saciedad máximo? ¿Qué va a pasar después? Eso podemos medir con la utilidad marginal. Enseguida hablamos de sus propiedades. Esta entonces se va a calcular. La utilidad marginal va a ser igual a la variación. Este triangulito que es delta significa variación de la utilidad total respecto a la variación de la cantidad Q de cierto bien o servicio. ¿Sí? La utilidad marginal es la variación de la utilidad total respecto a la variación de la cantidad que se está adquiriendo del bien o servicio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto aumenta esta utilidad o disminuye, si se quiere así, por el consumo de una unidad adicional de Q, de un bien o servicio? Entonces, esa podemos guardarnos como fórmula para poder hacer ya ejercicios. Muy bien, entonces, con esta parte teórica ya podemos hacer algunos ejercicios básicos. No se olviden, estamos viendo la teoría del consumidor, donde nos interesa analizar la función de utilidad de los consumidores y su restricción presupuestaria. Para eso requerimos ciertas herramientas que estamos ya notando teóricamente: el concepto de utilidad total, el grado de satisfacción que tiene el consumidor por adquirir un bien o servicio, y la utilidad marginal, que es la utilidad adicional que genera el consumo de una unidad adicional del bien o servicio. Pero esto va más a la teoría. Ahora vámonos con la parte práctica. Para eso requerimos un espacio adicional. Vamos, por favor.